Perdida andaba. Saludos cordiales, muchas pero muchas bendiciones. Qué lindo saludar a toda nuestra audiencia el día de hoy. Estamos en su programa El Buen Pastor. Siempre es un tiempo lindo compartir con todos ustedes. Saludamos a los que acostumbran a estar con nosotros y a aquellos que están llegando por vez primera a nuestra audición, y le invitamos para que se quede, ya que durante los próximos minutos estaremos tratando temas muy importantes y muy relevantes relacionados con la defensa de nuestra fe. Hoy tenemos la bendición de contar con nosotros dos hermosísimas personas que ya compartieron ayer con nosotros temas muy sobresalientes y muy relevantes, relacionados con la defensa de nuestra fe, relacionados con los postulados derivados, era el día de ayer, del gran diluvio universal, si era o no era un diluvio universal, si era local o regional, y nos quedó sumamente claro la posición que nuestros hermanos nos presentaron el día de ayer. Pero hoy les hemos invitado, y lo hemos estado haciendo por redes sociales también, porque hoy vamos a tener un tema que es de suma relevancia también y que es de muchísimo impacto para la historia de la humanidad, y es ese enfrentamiento que existe entre las teorías de la evolución y la doctrina del creacionismo. Es algo así como enfrentar a Darwin con la Biblia, es algo así como enfrentar a la criatura Darwin con el creador. Y para eso tenemos nuestros dos invitados que vienen acompañados de don Oscar Arias, dicho sea de paso, no el expresidente de la República, pero sí un hermano en Cristo poderoso, quien nos va a ayudar a presentar a nuestros invitados hoy. Oscar, muchas bendiciones y gracias por compartir este tiempo. Por favor, usted no se desconecte, quede bien atento, y si gusta toma papel y lápiz, porque tendremos una bellísima lección hoy acerca de creacionismo versus evolución. Muy bien, gracias pastor. Un privilegio estar acá, muchísimas gracias por este espacio, de verdad lo apreciamos. Quiero ir rápidamente explicando un poco sobre los antecedentes de Mary Jo y Dave Nutting. Por su parte, Dave Nutting cuenta con una doble maestría como geólogo y matemático, es conferencista y profesor en gran cantidad de universidades, entre ellas la Universidad Estatal de Colorado y la Universidad también de Colorado, la Universidad Mesa. Él es cofundador y director del Instituto Creacionista Alfa y Omega. Por otro lado, Mary Jo tiene su maestría como bióloga y es especialista en la educación de las ciencias. Cuenta con más de 30 años de experiencia como profesora y conferencista en prestigiosas universidades. Igualmente es cofundadora y codirectora del Instituto Creacionista Alfa y Omega allá en Estados Unidos. Bien, ayer hablamos un poquito sobre este asunto de que Dave y Mary Jo inicialmente eran evolucionistas acérrimos, y de pronto algo pasó. Vamos a hablar un poco de eso. En esta ocasión voy a funcionar como intérprete también y facilitar un poco esta conversación. Gracias, Oscar, por esa ayuda doble que nos están haciendo, ¿verdad? Muy bien. Y bienvenidos, welcome a nuestros hermanos también. Okay, so welcome Dave and Mary Jo. Today we would like to go just very quickly through your background, and especially through this experience you had as a strong believers in evolution, and this change you had into creationist. What can you tell us about very quickly? Well, both Mary Jo and I used to believe in the theory of evolution, and to make that clear, it's the idea that cells could eventually turn into people. Bien, Mary Jo y yo sí, efectivamente creíamos en la evolución, esa idea de que las células pueden llegar eventualmente a convertirse en un ser humano. And we held to a form of that belief for many years. Nosotros nos aferramos a esa creencia por muchos años. And then when we were teaching on the university level, we ran across information totally against the evolutionary theory. Y ya cuando estábamos en la universidad nos topamos con información que totalmente se oponía a este concepto de evolución. And this was scientific evidence against evolution and for creation. Estamos hablando de que encontramos evidencia científica
contra la evolución y a favor del creacionismo. It didn't take us too long after that. We began to analyze that particular data. Y no nos llevó mucho tiempo para llegar y analizar esa información específica. And the more we studied it, the more you might say we evolved from evolutionists to creationists. Y entre más estudiamos esta temática, puedo decir que pasamos de evolucionistas a creacionistas. And it didn't take a million years to do that. Y esto no se llevó miles de años, como dice la evolución. Okay. So, go ahead. Sí, dentro de esta temática sería bueno definir exactamente, para que quede claro, a qué nos referimos por evolución. Bueno, ya le explico un poco, pero vamos a elaborar un poco más esa parte. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es el creacionismo en sí? Temas que, especialmente el creacionismo, es algo como un poco, tal vez no tan conocido en el país. I would like to get into the definition specifically of evolution and creationism. What can you say about that? Evolution is basically the idea that we can get everything we see in this universe by random chance and accidents and natural processes. And so according to the theory of evolution, you could get non-living molecules to turn into living molecules, and that became the ancestor of all the living creatures we have today. Bien, la evolución básicamente plantea que todo lo que existe en el universo ha aparecido por procesos naturales. La idea de que todo ha aparecido de una forma azarosa, donde criaturas muy sencillas que han aparecido, una simple célula, que en realidad no es simple, pero un organismo con una célula puede evolucionar, cambiar a través de los millones de años y convertirse en algo un producto final, por decirlo así, como un ser humano completo. According to the strictest form of evolution, that requires no implementation of anything by a supernatural being. Algo importante es que la evolución, en este proceso que se explica de millones y millones de años, explícitamente habla de que no existe la intervención de un ser superior. Now, creation, on the other hand, relies on a supernatural creator. Por otro lado, la creación confía, tiene sus bases en un ser superior creador. According to the biblical record of creation, that creator is powerful and wise and good. De acuerdo al relato de la creación, este es un ser poderoso, sabio, superior. And this creator then created this universe and everything in it, including all of the different life forms that we find today. De acuerdo a este principio creacionista, este ser superior, Dios, creó todo lo que existe. Es el creador de todas las formas de vida y formas no orgánicas también. So from the beginning, God made the basic types of animals and plants, and then there was room for variation within those types. El creacionismo nos dice que Dios creó completas tipos de formas de vida, las cuales eventualmente presentaron variaciones. Evolution is the base of a worldview which is called naturalism. Por otro lado, el evolucionismo está basado en una cosmovisión que llamamos naturalismo. And basically that says we can get everything without any God. Y básicamente predica que podemos obtenerlo todo apareció sin intervención de un Dios. Creation relies on supernatural. Por otro lado, la creación se aferra a un ser superior o sobrenatural. So evolution really is not science, it really is a belief system about the past. Algo importante es que la evolución es un sistema de creencias, no es verdadera ciencia. Creation is also a belief. Por otro lado, la creación también es un sistema de creencias. Una pregunta, Oscar, y para nuestros invitados. Muy bien. ¿Hay diferencia en teoría? Perdón, voy a explicarme bien. ¿El evolucionismo es una teoría o es algo ya comprobado? Okay, I have a question here regarding evolution. Is evolution a theory or is it proved science?
Yeah, a lot of people think that evolution is proven science. Mucha gente cree que la evolución, cree que efectivamente es ciencia probada. Unfortunately, it's taught that way in many schools. Desafortunadamente, en muchos centros educativos se enseña así. You find it in the media, you find it in the museums, in books, everywhere you go, it seems evolution is presented as if it's been proven. Por todo lado lo ves, en los medios, en los libros de texto, en los museos, por todo lado se habla de esa idea de que la evolución es ciencia. But it would be impossible to prove evolution. Pero la verdad es que es imposible probar que la evolución es un hecho. If it happened at all, it happened in the past, and you can't take it into the scientific laboratory and test it. Ahora, si realmente sucedió, eso fue en un pasado muy remoto. Nadie estuvo ahí para verlo. No hubo un laboratorio donde se pudo haber probado tal cosa. There were no human observers at the time to observe this evolutionary process over millions and millions of years. No existió ningún un ser humano en ese momento con la capacidad de estar presente por millones de años para verdaderamente atestiguar este proceso evolutivo. So when we talk about evolution, yes, some people call it a theory. Some people call it the law of evolution. Some people would say it's a hypothesis. It's just a scientific guess, basically. We say it's a belief system. Mucha gente llama la evolución una ley, otros le dicen teoría, otros le llaman hipótesis. Nosotros lo llamamos un sistema de creencias. I even like to go a little bit deeper than what Mary Jo said. Me gustaría ir un poco más profundo, más allá de lo que dijo Mary Jo. Perfecto. You always hear evolution is science, whereas creation is nothing but religious myth. Siempre escuchas que la gente dice que la evolución es ciencia, mientras que el creacionismo es religión. I'd like to say evolution is not science. Me gustaría decir que la evolución no es ciencia. It is a belief system posing as though it were science. Es un sistema de creencias que se hace pasar como ciencia. And we can study the scientific evidence and find out, does it support creation or does it support evolution? Podemos tomar la evidencia que está ante nuestros ojos y decir, bueno, ¿apoya esto la evolución o apoya la creación? And when I look at the scientific evidence, I find out that it supports the creation model a whole lot more than it does the evolutionary model. Yo personalmente cuando reviso la evidencia, lo que veo es que esta apoya más los principios del creacionismo que la evolución. For instance, the evolutionary model has absolutely no good explanation how you got life from non-life. Si vemos los estudios que se han hecho respecto a nivel científico, no hay una verdadera explicación clara de cómo es este principio de evolución que dice que la vida vino de aquello que no tenía vida, de lo inorgánico. And so I like to say that the chance of even getting a simple protein, which is just a piece of a cell, is so remote, it takes faith to believe it could happen. Yo puedo decir que el que se pueda crear una molécula, estamos hablando no de una célula, que es algo mucho más complejo, parte de una célula, una molécula, que se cree una molécula por pura casualidad, de la nada, es realmente algo, creer en esto, que suceda esto, es realmente tener mucha fe. And the probability of getting that simple, quote, protein is kind of like filling up the universe with red marbles. Y para ilustrar esto, podemos decir que para ilustrar este asunto de la probabilidad de que una proteína sea creada de la nada, vamos a hablar para ilustrar de que, por ejemplo, si tuviéramos el universo lleno de canicas, hiding some blue marble, a blue marble, behind some galaxy out there. Si tomáramos dentro de ese universo lleno de canicas, una canica que es particularmente diferente, digamos azul, y la escondemos en algún lugar del universo. Now imagine blindfolding the pastor and sending him out in a spaceship to go look for it. Y digamos que vamos a taparle los ojos al pastor acá y lo vamos a mandar a explorar el universo en una nave espacial. If he could go out and find it 3 times in a row, that will be 100 million times easier than even making the simple protein.
Y si este pastor que mandamos allá con los ojos vendados logra encontrar esta canica escondida del universo, la única que es diferente, una vez, y no una vez, si la encuentra 2 veces, la encuentra 3 veces, serían 100 millones de veces más fáciles que se pueda crear una proteína de la nada. And like I told you yesterday, Pastor, it is no fair praying about it. Y como le dije ayer, pastor, aquí no se vale la oración. It's got to be strictly by accident. Tiene que ser un asunto de puro azar. You can see that's not going to happen. Y obviamente vamos a ver que eso no se va a dar. So when I look at scientific evidence and mathematical evidence, it seems to support creation, not evolutionary accidents and chance. Cuando yo como matemático me pongo a hacer todos estos análisis, veo que realmente la matemática y la ciencia en general avala más el creacionismo que estos procesos evolutivos de que todo ha surgido por la casualidad. During this week, we're going to be looking at the evidence from science and the Bible. Esta semana vamos a tener una serie de presentaciones donde vamos a analizar la ciencia con una perspectiva bíblica. One of the topics will be on the fossil record. Uno de los temas clave que vamos a tocar es el registro fósil. And I'm going to be showing that there should be literally thousands of transitional forms, if evolution is true, from one type of animal to another type of animal, leading all the way up to man. However, what I am going to show is that you don't find those transitions in the fossil record. Bueno, lo que vamos a ver con este tema de los fósiles es analizar esa propuesta evolutiva de que existen muchos fósiles transicionales que demuestran esa evolución de formas sencillas a formas complejas, como de la célula al hombre. Vamos a analizar que realmente esas formas transicionales no existen en sí. Darwin predicted that those fossil transitions would be found. Darwin predijo que esas formas transicionales iban a ser en algún momento halladas. And he said that if they were not found, that was one of the biggest reasons to reject his ideas about evolution. Y Darwin dijo, si esto no se da, si no se encuentran esas formas transicionales, esa va a ser una razón para rechazar el concepto de evolución. There was a big conference of evolutionists a while back, and they said we now have less evidence of these transitions than they had in Darwin's day. Hubo hace poco una conferencia de evolucionistas que declararon que actualmente se tiene mucho menos evidencia de los conceptos de evolución que la que se tenía en los tiempos de Darwin. And then they asked the question, what do we know for certain about evolution? Entonces se preguntaron estas personas, ¿qué sabemos realmente sobre la evolución? Nobody said anything. Nadie respondió. Finally, one person said, it shouldn't be taught in school. Finalmente una persona se paró y dijo, esto no debería ser enseñado en los centros educativos. And this was a conference of evolutionists. This was a conference of Y evolutionists. estamos hablando de que esto fue una conferencia de evolucionistas. One of the other topics we're going to be talking about, that Mary Jo will be talking mainly about, will be the evidence from biology. Otro de los temas que vamos a tocar y que va a ser la especialidad de Mary Jo es la evidencia con el enfoque de la biología. She'll be giving some of the very best evidences that are usually presented in textbooks for evolution, and also will show what's wrong with those evidences. Ella va a mostrar cuáles son las supuestas evidencias que se dan en los libros de textos referentes o conectadas supuestamente a evidencia de la evolución, y también ella va a decir qué es lo que está mal con esa propuesta de esas evidencias que supuestamente apoyan la evolución. Some of the evidences she'll be presenting deal with the DNA. Algunas de las evidencias que se analizarán en esta parte biológica es el tema del ADN. Where all the textbooks said there's so much junk left over from millions of years of evolution, she's going to show it's not junk. Bueno, hay una de las partes donde, por ejemplo, se plantea en el concepto evolucionista que el ADN contiene una gran cantidad de lo que llamamos
ADN basura, que en realidad al analizarlo cercanamente vamos a ver que este ADN, esta basura ADN que se le llama, entre comillas, no es realmente basura. She's also going to show how these genetic differences that you find that are called mutations do not support the evolutionary model. También se va a analizar desde la parte biológica el tema de las mutaciones, demostrando que realmente las mutaciones no son un elemento que prueban todo este concepto evolucionista. In fact, some top genetic researchers will question the whole idea that evolution proceeds by mutation and natural selection. De hecho, muchos genetistas reconocidos han refutado la idea de que la evolución se ha basado en procesos de mutación y selección natural. And natural selection is a technical term for survival of the fittest. Esto de selección natural es un término técnico para decir lo que normalmente escuchamos como sobrevivencia del más fuerte. We'll also be looking at some of the strong evidences of design in nature. También uno de los temas clave que se van a presentar es el diseño en la naturaleza, el diseño inteligente en la naturaleza. And again, Darwin had problems with things that looked like they were designed. De hecho, Darwin tenía problemas con este concepto de hallar cosas que en la naturaleza que parecían diseñadas. In fact, when he looked at the eye of an animal or human beings, he said it gave him the shudders to think about the eye. De hecho, una de las observaciones que él hacía era sobre el ojo humano o animal. Él se recogía de asombro de ver la complejidad del diseño de estos órganos. He knew that his theory of evolution by natural selection could not explain complex structures like the human eye. Él sabía que procesos que predica la evolución como la selección natural no podían explicar el nivel de complejidad como lo dijimos en un órgano como el ojo. And of course, it's gotten lots worse for evolutionists nowadays. Claro, actualmente más bien las cosas se han puesto un poco más difícil para los evolucionistas. Darwin didn't know anything about cells or genetics. Por ejemplo, en los tiempos de Darwin no existía la tecnología para saber conocer sobre la célula, sobre la genética. When we look at cells, when we look at the complexity within each living cell, when we look at the genetics and the complexity of the genetic code, it simply cannot come about by accident and chance. Actualmente con la tecnología que existe y la genética podemos ver la célula, ver su complejidad, estudiar todos los conceptos de genética, toda esa evidencia, y es claro ver con todo este estudio moderno que esto no pudo haber aparecido por pura casualidad. I really believe that some of the strongest evidence for creation comes by studying genetics. Yo creo precisamente que una de las evidencias más fuertes contra la evolución viene del estudio de la genética. You look at the DNA code and it really is like a computer program. Cuando ves el ADN, por ejemplo, te das cuenta que el ADN es como un programa de computación muy complejo. It's a very complex language system. Es un sistema de lenguaje muy complejo. And some of the latest research in genetics is just mind-blowing. Algunos investigadores de la genética simplemente quedan anonadados. We see layer upon layer upon layer of complexity. Vemos capa, nivel tras nivel tras nivel de complejidad. Now, some people are willing to attribute that to chance and accidents. Y alguna gente se atreve a atribuir este tipo de complejidad al simple azar, a la simple casualidad. But when we look at that, we see evidence of this powerful, intelligent creator. Pero cuando observamos esta complejidad, lo que nosotros vemos realmente es el poder de un ser superior complejo. Esto significa que conforme se dan los avances tecnocientíficos, más la ciencia se aleja de los postulados de Darwin. So are you saying that as technology advances, in general we draw apart from the evolution concepts? We should be, I think. Sí, claro, yo pienso que es así.
And yet people still try to find ways around all of that evidence and try to believe in this naturalistic idea. Sin embargo, la gente siempre trata de sacar sus explicaciones para agarrarse del naturalismo que acabamos de explicar para venir a dar una explicación, ¿verdad? And you might wonder, why is that? Y nosotros nos preguntamos, te puedes preguntar, ¿pero por qué hacen eso? I think there's a couple of reasons. Yo les voy a dar una razón por qué la gente sigue apoyando la evolución. Most people just believe whatever they've been taught in school. Primero, la gente enseña y predica lo que se le ha enseñado en los centros educativos. And the teachers even teach what they've been taught. Igualmente los profesores lo que hacen es enseñar lo que ya ellos han aprendido. That's what I did when I taught in a high school A mí me pasó biology eso. class. A mí me pasó eso cuando yo estaba estudiando biología. I just taught what the book taught because I didn't know there was another side to the story. Yo como profesora de biología, eso era lo que enseñaba, lo que me enseñaron a mí, todos esos conceptos evolucionistas. So I think a lot of people believe in evolution because they believe that it truly has been scientifically proven. Entonces, mucha gente cree en este asunto de la evolución porque de verdad creen que es un hecho científico. ¿Se puede afirmar entonces que son mentiras o falacias institucionalizadas y que a la ciencia le da vergüenza reconocer que por años se equivocaron? So can we say that this thing about evolution is basically institutionalized lies and fallacies that in general scientists are ashamed of? Let me put it this way. And can we say that scientists in general, the general science is ashamed of recognizing that they have been wrong throughout all this time? I think that happens at times. Yo creo que eso pasa a veces. There are a lot of scientists in recent years who have switched over from evolution to creation. Bueno, déjeme contarle que hay muchos científicos que han cambiado su forma de pensar, han terminado pasándose de la evolución al creacionismo. Como ustedes. Yeah, Just like us. you. Yes. Sometimes though they don't want to make it public that they've changed their belief Algunas veces ellos no quieren hacer esto público, ese cambio, because they can lose their teaching positions or their research grants. porque pueden perder sus puestos de enseñanza como profesores o científicos. That happened to Dave. He was teaching in a university and they didn't renew his contract because of his belief in creation. Eso fue precisamente lo que le pasó a Mr. Nutting, porque él enseñaba estos conceptos de creacionismo y bueno, en un momento su universidad se dio cuenta de esto y ya no le renovó el contrato. Pero no es un contrasentido para la universidad que debe enseñar todo el pensamiento humano, haberle retirado la licencia de educar en esa universidad precisamente porque pensaba diferente. Isn't that against the philosophy of universities in general, to take away the license, the job of a person who is, teaching something like this, against the let's say the threat of philosophy or knowledge in universities? Isn't it against their principles? It really should be. Realmente así debería ser. And there is something that is called academic freedom as well. Bueno, debería ser así, que las universidades den lo que llamamos libertad de cátedra. But that does not apply frequently in the United States if you espouse a belief in creation or Christianity. Pero bueno, cuando se refiere al asunto de enseñar creacionismo en Estados Unidos, ahí sí hay problemas con este asunto de la libertad. Yeah, I had taught the improbability of the original life by accident in a small section of a statistics course I was teaching. Yo enseñé un momento la improbabilidad de que la vida surja del azar a través de una clase de estadística que yo daba. And at that point I said, I don't know what they teach you about these kind of odds in biology, but in statistics we call that zero. Yo no sé qué fue lo que enseñaron a ustedes en esto de las probabilidades, pero en estadística esa probabilidad de la que hablamos, de que la vida surge de la nada, es cero. 5 minutes later I heard from the department chairman.
5 minutos después, el director de la escuela me llamó He said, I understand you're preaching religion in the classroom. y me dijo, yo entiendo que usted está enseñando religión en las clases. ¿Es así? I wasn't. I was just giving the statistical odds. Yo realmente no estaba enseñando religión, yo lo que estaba dando era una clase de estadística. And I told him exactly what I told the students. Y yo le dije exactamente lo que le dije a los estudiantes. And I said, now, is that religion? He said, no, not really. Y entonces lo enfrenté y le dije, ¿es eso religión? Y él respondió, no, realmente no. But then he added, this creation versus evolution stuff is a touchy subject here at this university. You had better drop it. Y entonces me dijo, este asuntito de la evolución versus creacionismo es un tema muy sensible y es mejor que deje de hablar de eso. Well, it's okay to stomp on or ridicule Christianity, but don't you dare defend it in any way, shape, or form. Bueno, y por otro lado vemos que está bien atacar el cristianismo, los principios del creacionismo, pero por otro lado no está bien que sean defendidos. I didn't drop the subject, Yo no dejé de hablar. and still continue to present creation in different areas, and but not in the classroom. Bueno, yo no me quedé callado y seguí hablando de diferentes áreas en términos del creacionismo, pero bueno, ya no pude hacerlo en el aula. But they didn't like that either. Pero tampoco les gustó esto. They didn't like the idea that on weekends I'd be out doing creation programs. No les agradó el hecho de que en las semanas yo me iba a hacer programas de creacionismo. I did not stop, and that's why I could be here with you today. Yo no desistí y por eso hoy estoy acá. Perfecto. ¿Y qué es la razón? ¿Por qué tanta oposición al creacionismo? ¿Solo por la idea de invisibilizar a Dios? I'm wondering, why is it that people just held up evolution so much? Is it because they want to make God invisible? They want to put it away from their path? Yeah, why do people hold on to something if it's really not scientific? Sí, bueno, ¿por qué la gente se aferra a algo que no es científico? And I think that for some people, actually evolution has become a religion. Y yo, déjeme decirle que para mucha gente la evolución ha llegado a ser una religión. It's a religion without any God, Es una religión sin Dios. and that allows human beings to be their own God. Y eso le permite a los seres humanos ser sus propios dioses. And really, that's what is at the heart of human beings when they're rebelling against the true God. Eso es lo que realmente está en el corazón del hombre cuando se rebela contra Dios. Some people, they realize this. Alguna gente se da cuenta de lo siguiente. I was talking with an elderly gentleman at one point. Yo estaba hablando con un señor mayor en un momento. He said he was a retired law professor. Me decía que él era un profesor de derecho retirado. And I asked him, have you ever read the Bible? Y le pregunté, ¿usted alguna vez ha leído la Biblia? He said, I tried, but it was too hard. Y me dijo, sí, intenté, pero es difícil. And I'm thinking, you're a law professor. Y yo pensaba, bueno, pero usted es un profesor de leyes, de He's- derecho. He said somebody gave him a red letter edition with the words of Jesus printed in red. Bueno, alguien dijo él que alguien le dio una tarjetita con las palabras de Jesús subrayadas, resaltadas. He said, I kind of like Jesus as a man, Y dijo, bueno, yo como que a mí me gusta Jesús como hombre, but then he said, I can't buy this divinity stuff. pero eso de la divinidad yo como que no puedo comprarlo. I asked Creerlo. him, why not? Y le dije, ¿por qué? And he said, because I don't want anybody to tell me what to do. Porque me dijo, es que yo no quiero tener a alguien ahí que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. I said, thank you, you're being honest. Y le dije, gracias, Claro. ha sido muy honesto. Most people are not that honest. Mucha gente no es tan honesta. They would not tell you that. Mucha gente no te dirá esto. So he went in to listen to Dave's lecture. He went in to listen to Dave's lecture, and I started praying. Y entonces él procedió a escuchar mi exposición y yo empecé a orar. And so after the lecture, I went and talked to him about law. Y después de la exposición yo empecé a hablar con él sobre derecho.
I said, I find it very interesting. You're a law professor, but you don't want anybody to tell you what to do. Es interesante, usted es un profesor de derecho, pero no quiere que alguien le diga lo que tiene que hacer. I said, isn't that what law is all about? ¿No trata el derecho de eso? He said, yeah, I don't like that either. Sí, a mí no me gusta tampoco esa parte del derecho. But it gave me a perfect opportunity to talk to him about the need for good laws in a society. Pero me dio la oportunidad de hablarle a él sobre la necesidad de buenas leyes en la sociedad. And it gave me the opportunity to talk to him about God's good laws for people. Me dio la oportunidad de hablarle a él sobre las buenas leyes de Dios para las personas. The things that God lays down for human beings are for our own good. Todas estas cosas que Dios establece para los seres humanos es para su propio bien. And then I talked to him about the consequences for disobeying the law. Le hablé también sobre las consecuencias de desobedecer estas leyes. Obviously, in human laws, if we disobey the law, there may be a fine, there may be a jail sentence. Obviamente, en nuestra sociedad, si infringimos una ley, hay una consecuencia, cárcel, una multa, etc. And so there are consequences for the disobedience of God's laws. E igualmente, desobedecer las leyes de Dios trae sus consecuencias. And then I talked to him about how Jesus had come and how God Father had sent Jesus to this earth to die on the cross to pay for the consequences of our sins. Y entonces le hablé a él sobre cómo Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y a rescatarnos, para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de nuestra rebeldía. You might say that Jesus paid our fine. Podemos decir, en otras palabras, que Jesús pagó la multa que teníamos. He actually took the death sentence that was upon us. Él tomó el pecado de muerte que nos agobiaba. As I'm sharing with this professor, he said to me, I'm hearing you, I'm hearing you. Conforme yo le compartía al profesor, decía, sí, te estoy escuchando, te escucho. So I pray for him. Y terminé orando por él. Gloria a Dios. And he was honest. Él fue honesto. So many people are not honest. We've talked to other professors and they are so closed. Mucha gente no es honesta. Yo he hablado con muchos profesores y son tan cerrados. No matter how much evidence you give them, they would not believe in God. No importa cuánta evidencia le des contundente, ellos no quieren creer. One professor we talked to for probably 5 hours one evening. Una vez hablamos con un profesor una noche y nos llevó como unas 5 horas. And we gave him evidence after evidence after evidence. Y le dimos evidencia tras evidencia y evidencia. It should have bothered him that there was so much evidence, but it didn't seem to faze him. Y bueno, le debió haber molestado que le estábamos dando tanta y tanta evidencia, pero bueno, él estaba ahí enfrentándola. So we finally asked him, what evidence would you accept for creation? Entonces al final le preguntamos, bueno, ¿cuál es la evidencia que usted va a aceptar para la creación? He said, absolutely nothing. Y dijo, nada, absolutamente nada. I wish I would have asked him that question 5 hours ago and Yo- saved ourselves a lot of time. Yo hubiera deseado haberle hecho esa pregunta al inicio y haberme ahorrado esas 5 horas, honestamente. And we asked the same type of question to a university professor, another university professor. También le hicimos esa misma pregunta a otro profesor universitario. And he said, I suppose that if a cube of bronze would suddenly appear right in front of my feet, Yo supongo que si de la nada aparece una cubeta de cobre frente a mis pies, and that cube of bronze would suddenly change into a squid, y si no cubeta, más bien un cubo, ese cubo de bronce, de pronto se transforma en un calamar, and if that squid would sprout wings and fly away, y si ese calamar de pronto le brotan alas y empieza a volar, then maybe I could believe. entonces quizá en ese punto ya sí crea. That is, if I can convince myself I'm not hallucinating. Entonces, bueno, si no es que me convenzo de que no estoy alucinando. What is he saying? ¿Qué está diciendo él? There's nothing he's going to accept. No va a for aceptar. evidence for a creator. Lo que está diciendo es que
no aceptar absolutamente nada como evidencia. We run into other people that are just totally set against creation. Hemos también topado con gente que está totalmente en contra de la creación, Like a PhD zoology student we met up in Canada. como este doctor en zoología que encontramos en Canadá. He asked us question after question after question, Él hacía una pregunta tras pregunta and we answered them. y las respondimos todas. There for a while he started asking a question, Y luego hizo una pregunta and as soon as we brightened up to answer it, y en el momento que nos disponíamos a responder, he would go on to another one. brincaba a otra pregunta. Wouldn't let us finish. No nos dejaba ni terminar And he kept doing the time after time after time. y lo hacía una y otra vez. And I took that as a positive sign. Y yo tomé eso como una seña positiva. I think he was just asking, are there answers to these objections he's had for these many years? Creo que lo que estaba haciendo es, ¿existen respuestas de verdad para todas estas objeciones que yo tengo? Finally, during our conversation, he said his parents are atheists. And Eh. he was raised to be an atheist. Luego, ahí en la conversación al final nos comentó que sus papás habían sido ateos y que, bueno, esa fue la forma en que él se crió como ateo. And of course, all this evolutionary stuff goes right along with the atheism. Y por supuesto, todo este asunto de la evolución va mano a mano con el ateísmo. And he says, my parents are getting very old now. Estaba diciendo, bueno, mis papás ya son muy mayores. And there is not much hope in atheism. Y no veo mucha esperanza en el ateísmo. And we saw that as a giant crack in his armor. Something was getting through. Y yo vi eso como si se le hubiera roto esa gran armazón que él tenía. Hasta su corazón. 6 months later, we heard that this gentleman ended up becoming a Christian. 6 meses después nos dimos cuenta que este caballero se había convertido en un cristiano. For him, the scientific evidence made a big impact on his life. Para él, la evidencia científica que se le presentó creó un gran impacto. The scientific evidence for creation, I should say, made the bigger impact. Lo que quiero decir es evidencia científica a favor de la creación, fue lo que hizo el impacto. Escuchándoles me da la impresión que si evolución no es ciencia, si evolución es creencia, si evolución es solo teoría, entonces quienes creen en evolución son personas dogmáticas. So, can we say that if evolution is not science, it's theory, it's a belief, then isn't this a dogmatic system? Isn't this dogmatic? Certainly is, isn't it? Claro que sí, ¿verdad? The misconception that people have, though, is that evolution is science. Ese concepto erróneo que tiene la gente es que la evolución es ciencia. And that's the idea that's been hammered in all across the educational systems. Y esa es la idea que se le ha metido a la gente en todo este sistema de educación. And they think it's because it's a secular idea, it can be taught in the schools in the States. Y bueno, ya que es una idea, como ellos piensan que es secular, es una idea que puede ser enseñada en las escuelas. So up there, what they try to tell us is separation of church and state. Y por ahí va metida esa idea de enseñarlos la separación de la iglesia y el Estado. Now, I don't know your system, but I think it's a little different down here. Bueno, no conozco el sistema aquí en Costa Rica, pero me parece que es un poco diferente. And the way they get around it in the States then is they say evolution is science, creation is religion. Y la forma en que está muy definido en Estados Unidos es que la evolución es ciencia y el creacionismo es religión. So you can't teach creation because it's religion. Por lo Costa Rica tanto, es igual. no podés enseñar creacionismo en las escuelas. It's the same thing here in Costa Rica, They actually. even go a little further. Ellos van todavía más allá. They'll actually tell you you can't even teach some of the problems with evolution. Ellos van y dicen, no pueden ni siquiera enseñar qué es lo que está mal con la evolución. And their justification for saying that is, if you bring out a problem with evolution, it must be religiously motivated to do so.
¿Por qué dicen esto? Porque dicen, si vos como profesor empezás a hablar de algún problema que hay en la evolución, eso definitivamente tiene que tener alguna base religiosa. Pero eso es dogma puro, entonces. That's pure dogma. That is, exactly. Lo It's es. indoctrination. Claro, es una adoctrinación. But that's what's happening, and that's been the basis, that argument has been the basis of several court cases against creation. Bueno, y eso es lo que está pasando. Esta disputa, este argumento, de hecho, ha sido incluso llevado a las cortes. Entonces es como, es un postulado, un dogma que no puede ser contradicho, que no debe ser contradicho. So, are you saying that this is a dogma that cannot be contradicted? Basically, that's what happens in the classrooms, yes. Sí, Entonces- básicamente es lo que pasa en los centros de estudio. La ponen al nivel de la palabra de Dios, entonces, por ejemplo, que es lo que critican de un cristiano. So they're putting this dogma on the level, high up in the level, just as we do with the Bible. Something that they criticize so much, the Bible. Exactly. They tell Exactamente. us, they laugh at us for having faith, and yet they're exercising a different faith, but they don't recognize it as faith. Bueno, el asunto es que ellos se ríen de nosotros porque nos aferramos a una fe, pero la realidad del asunto es que ellos también se aferran a una fe, pero no la reconocen como tal. They think that they're being objective and scientific. Ellos creen que son objetivos y científicos al abrazar la evolución. Now, Pero- there are some people who recognize what they're doing. Pero sí hay gente que reconoce lo que están haciendo. Ahora, esto es como legitimarla sin razón. So is this like legitimizing, if I should put it like that, it's like, make it acceptable without reason, unlogically, legitimize something illogically? Yes, it is. It isn't logical to think that life can come from non-life without any creator. It's not. I mean, if I were to try to tell you that the computer system just came about by accidents, you'd say you're crazy. Bueno, sí, es algo que va contra la lógica, por ejemplo, decir que algo surgió de la nada, algo complejo. Es como cuando yo llego y te digo, mira, esa computadora está ahí, apareció de la nada, se configuró de la nada. So evolution is illogical. It goes against logic. Sí, entonces la evolución va contra la lógica. Es parecido entonces a lo que está desarrollando la generación actual alrededor de la ideología de género. Can you say that this compares the same situation that's developing here in this country, for example, with young people supporting gender ideology? Yeah, we don't want to get into politics too much. Bueno, But- no queremos meternos mucho en este asunto político. But see, I think pero- it relates because by rejecting the biblical account of creation, we also reject the creation of human beings. Yo sí creo que hay una relación porque al oponerse a estos principios bíblicos se está oponiendo a todo esto de lo que plantea la creación, el creacionismo. Because if we go back to Genesis as a foundational document, we understand God created human beings as male and female. ¿Por qué digo esto, que esto de la ideología se opone a la creación? Porque si vamos a Génesis, Génesis habla de que Dios creó al ser humano hombre y varón y mujer. And that has been traditionally accepted for many, many, many years across the world. Y este concepto de hombre y mujer ha sido aceptado por muchísimos años a nivel mundial. I really believe that a lot of what's coming out today here and also in the States is the result of, for one thing, teaching evolution. Yo siento que esto que está pasando aquí en Costa Rica y en Estados Unidos, en el mundo, tiene que ver mucho con la enseñanza. Detrás está esta enseñanza de la evolución también. Because the teaching of evolution has undermined the foundational teaching of Genesis. Porque la enseñanza de la evolución lo que ha venido es a socavar esas bases de Génesis. Genesis teaches us there is God Génesis nos dice hay un Dios and that human beings are not God, y que los seres humanos no son dioses. and that God did set up a system that would work in this world. Y Dios estableció un sistema que funciona en este mundo.
And in Romans it talks about the idea of people fighting against God, basically. En Romanos vemos cómo se habla de la gente que pelea contra Dios. If you look at Romans chapter 1, in verse 20, it says, His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made. En Romanos nos dice, y voy a tratar de interpretar esto, that would be verse 20. Okay. Porque sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente percibidas desde la creación del mundo en las cosas que han sido creadas, para que no haya excusa. So in Romans, what we read is that people are without excuse if they don't recognize that God exists and that He is the powerful creator. Entonces nos dice ahí Romanos que los seres humanos estamos sin excusa. Ahí en la creación está la prueba verdaderamente de Dios, de la mano de Dios. Creo que estamos ya como llegando al... No, nos quedan unos 10 minutitos para poder ir a 10 minutes to make a wrap up. Pero sí, el texto de Romanos a mí me gusta mucho. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de todo lo creado, siendo conocido Dios por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. So I like that part in Romans that, paraphrasing goes like, His invisible power, His divine nature is manifested in the visible creation. Ahora, el Salmo 19 también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, una noche a otra declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y entendemos que esto es una celebración al poder creador de Dios. There are other parts of the Bible, like Psalm 19, that talks about heavens declaring the glory of God, the days and nights that also are witness to this creation and the power of God in nature. Exactly. And we believe that so much. Creemos eso tanto, de verdad. That's one of the reasons we do the trip and the tour around Costa Rica with Esa es people. una de las razones, por ejemplo, que hicimos un tour aquí en Costa Rica. And many people have told us that this trip brought them closer to God as they saw the marvels of what He has made here in Costa Rica. Mucha gente que llevamos en este tour de allá de Estados Unidos nos dijo al final, ver la naturaleza acá en Costa Rica nos acercó tanto a Dios. So that should be our response. We should glorify God when we look at what He has made. Esa debería ser nuestra respuesta. Glorificar a Dios cuando vemos toda esta naturaleza. When people don't do that, it says they become fools. Dice la Biblia que cuando la gente no hace Romans. esto, no reconoce la mano de Dios en la naturaleza, se convierten en necios. And I just would encourage the listeners, go home and read the rest of Romans and see what happens when people deny God and when they deny His power and His glory and when they refuse to give thanks to Him. Yo insto a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que vayan y lean Romanos para que vean más adelante cuáles son las consecuencias de no glorificar a Dios a través de ver la evidencia en todo esto del mundo creado. Romanos 1 dice que Dios los abandonó, que Dios los entregó a sus concupiscencias, que Dios de alguna forma les quitó las amarras para que el ser humano se desbocara en sus desvaríos. In Romans 1 says that God let people surrender themselves to their concupiscence, their desires, to do their own mind. Exactly, and that's what we see is going on in the culture today. Eso es lo que estamos viendo actualmente. You're facing that right here in this country right now. Aquí en Costa Rica lo estamos viendo claramente. It's already been there in the United States, unfortunately. Ya It's getting worse. Ha estado en Estados Unidos esto y se pone cada vez peor. And it's, I think it's basis of not honoring God as God, and giving Him thanks. Yo creo que esto es el resultado de no darle la honra a Dios, de no reconocerlo. Es interesante, se saca la Biblia de las escuelas y colegios, pero se pone la Biblia
en las cárceles y hospitales. It's interesting that I see, for example, in your country, that they take out the Bible from schools, but instead they put Bibles in jails. Well, true Es verdad, in certain places. en ciertos lugares. It depends on who is the warden of the jail. Dependiendo Yeah. de cuál es el administrador de la cárcel. And when they bring the Bible in the jail, they find out it makes a lot of difference whether you have a violent jail or one that is doing some good. Bueno, lo que quiero decir es depende del el pabellón de cárcel donde se dé esto. Ves que muchas veces se introducen Biblias y esto trae un impacto en las personas, ya sea en lugares donde, por ejemplo, se tienen reclusos muy violentos o en otros donde no son tan fuerte la situación. The jails with the greatest success rate are utilizing a biblical approach. De hecho, se ha visto que los centros carcelarios que han tenido mayor éxito en su implementación. That verse in Psalm 147 is extremely special. Pero el versículo anterior a este versículo 47 es especial. It says, He heals the brokenhearted and binds up all their wounds. Dice que Él cura al alma herida y que venda sus heridas. When you take these two verses that are side by side together, it gives us an amazing picture of our God. Cuando juntas estos dos versículos, nos da un panorama increíble de nuestro Dios. He is a God of power, Es un Dios de poder and He has power to heal our wounds. y tiene poder para sanar nuestras heridas. Isn't that a God that's worthy of our worship and our praise? No es un Dios verdaderamente digno de adoración, de alabanza. He's a God who cares for us, Es un Dios al que le importamos. and He has a power to do something in our hearts and lives. Tiene poder para hacer obras en nuestro corazón y en nuestras vidas. And that's what I believe the study of creation should drive us to. Y yo lo que digo es que el estudio de la creación, a eso es a lo que nos debe llevar. We should discover creation Debemos descubrir la creación in order to worship this creator, para poder darle alabanza a este creador. Amén. not worship the creation, but the creator. No alabar a la La creación, creación. sino al creador. Así es. Pienso que tanta tontería del ser humano y el comentario anterior sobre la Biblia fuera de las escuelas, me parece que si volvemos a poner a Dios en las escuelas y en los colegios, evitamos tener que llevar luego la Biblia a las cárceles, porque hemos formado en principios y valores que son necesarios para las generaciones antes que ellas se echen a perder. I believe that this nonsense that we're going through could be avoided if we started to put the Bible in schools, restore that principle, so we can avoid having to put Bibles and Christian principles in jails. Not that that's wrong, but to avoid, we need to work on that before people end up in jail. And, Yes, I agree. estoy muy de acuerdo. Y esa es la parte en la que a veces uno no entiende esta sociedad y también es la parte en donde uno no entiende las políticas de gobierno. This is the part where, we don't understand society and we don't understand all the policies of this government, I would say the rules, the standards. In the United States, our government was founded on the Bible. En Estados Unidos nuestro gobierno fue basado en la Biblia. And sadly, we've gone so far away from those foundational documents. Y tristemente ya nos hemos alejado tanto de esos documentos fundamentales. If you teach kids long enough that they're just animals and the results of chance,
accidents, it's no wonder they act like animals. Si empiezas a enseñarle a los niños que son simples animales y siempre producto de la casualidad, ¿por qué nos vamos a extrañar que actúen como tales? The whole issue of the dignity of life has been undermined by the idea of evolution. La esencia de la dignidad del ser humano ha sido socavada con toda esta corriente de la evolución. Así es. Dave, Mari y yo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos con todas nuestras radioescuchas. Dave and Mary Jo, thank you very much for being with us and sharing all that knowledge with our audience. And thank you so much for the invitation Yeah. to come and for our listeners to listen to us. Y muchas gracias por la invitación, el habernos dejado estar aquí, y muchas gracias a todo el público que nos ha escuchado y visto. And come to some of the programs that we're going to be doing this week if you would like more information. Y por favor, vengan a estas conferencias que vamos a dar durante la semana. Les quiero comentar que ahí, en la página de Estereovisión, vamos a publicar ahí los puntos específicos de estas conferencias que terminan el domingo. Por cierto, es conveniente decirle a nuestra radioaudiencia, toda la gente de Ciudad Colón, todo el cantón de Mora, el cantón de Puriscal, que el próximo domingo en nuestra iglesia, en el Sicafe Mi Casa, en Guayabo de Mora, 200 metros al sur del parque de Guayabo de Mora, tanto el hermano Dave como la hermana Mari y yo estarán con nosotros a las 9:30 de la mañana. Hemos fusionado nuestros dos servicios de 8:30 a 10:30 a hacer un solo servicio, y tendremos el honor de tener a nuestros hermanos con nosotros en la iglesia Sicafe Mi Casa, allá en Guayabo de Mora, con la conferencia Diseño Inteligente. Así es que les esperamos a todos también. Oscar, gracias por tu ayuda. No, gracias a ustedes por el privilegio y el honor de estar aquí ayudando. Es un honor para nosotros también. A todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a encontrar en una edición más de su programa El Buen Pastor. Por hoy ha sido todo, y recuerde, adelante es la orden del Señor. Estereovisión presentó El Buen Pastor.